Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de Google Sheets y vamos a ver las listas desplegables. Como siempre os digo, si os gusta el contenido, os animo a que os suscribáis al canal, me dejéis un like y cualquier tipo de duda o sugerencia me la podéis dejar en la caja de comentarios que yo la responderé. Bueno, sin más, vamos a empezar. Tengo aquí abierto ya mi documento que venimos gastando del curso de Google Sheets y, como os decía, vamos a crear listas desplegables. Tengo que deciros que hay varias listas desplegables que podemos crear, ¿vale? Para crearlas simplemente nos vamos a situar en la celda que queramos crearla y o bien con el botón secundario acciones de celda, validación de datos, nos sale esta pestañita de aquí, esta ventana para crearla, o bien de otra manera es en formato y vamos a seleccionar, perdón, en la pestaña datos y validación de datos. Llegamos al mismo lugar. Bueno, vamos a explicar lo que tenemos por aquí. Lo primero que nos dice es el intervalo de celdas, que no es ni más ni menos que la celda donde quiero crear la lista desplegable. Yo tenía seleccionada antes de abrir la ventana esta, la celda B2, y como veis, aquí el intervalo es la pestaña listas y la casilla, la celda B2. Si yo quisiera cambiar, pues simplemente me vendría a la C2 y como veis aquí ya me ha cambiado. Y ya tendría aquí la C2. Bueno. Vale. Lo siguiente que os vamos a explicar es los criterios a la hora de crear una lista desplegable. Bueno, como veis, si desplegamos aquí la lista desplegable, nunca mejor dicho, tenemos varias formas o varias fórmulas para crear listas desplegables. Vamos a centrarnos únicamente en este curso básico en la lista a partir de un intervalo y en la lista de elementos. Bien, voy a seleccionar la primera lista de elementos, que va a ser la más sencillita. Y como veis aquí me dice que debo insertar elementos separados por comas. Por lo tanto, yo aquí debería poner los criterios que quiero seguir. Por ejemplo, vamos a poner los días de la semana. Vale. Evidentemente tengo que tener seleccionada mostrar la lista desplegable de la celda para que me salga aquí la flechita para poder desplegarla. Y aquí nos dice que si los datos no son válidos tenemos dos opciones: o mostrar un aviso o rechazar la entrada. Bien, vamos a seleccionar primero rechazar la entrada, ¿vale? Para que veáis el ejemplo. Voy a darle a guardar y como veis aquí se me ha creado una pestañita donde tengo todos los elementos que he puesto antes en la lista. Bueno, yo selecciono uno de los elementos y no ocurre ningún problema, pero si yo aquí quisiera seleccionar otra cosa, vamos a poner por ejemplo, pues en vez de, vamos a poner un mes, enero, y le doy al intro, me dice que ha ocurrido un problema, ¿vale? Que los datos que he introducido en la celda infringen las reglas de validación, bueno, en fin, quiere decir que los datos que yo he puesto no corresponden con ninguno de los elementos que yo tenía puestos en la lista. Por lo tanto, me da el error y no me deja seleccionarlo. Vamos a volver a la pestañita de evaluación de datos y vamos a ver, ¿vale? Mostrar aviso, que era el otro criterio que íbamos a seguir. Voy a darle en guardar y voy a hacer lo mismo. Aquí voy a seleccionar, voy a poner enero, voy a darle al intro y como veis me ha dejado meter la palabra enero, pero me sale aquí una flechita donde me dice que es no válido, que el valor introducido debe ser un elemento de la lista específica. Como veis, estos son los elementos. Vamos a volver a la lista. Vale, pues estos son los rangos que quería que vierais, que son similares para las dos listas que vamos a mirar hoy, tanto la de elementos como la de a partir del intervalo. Bueno, yo de normal lo tengo como rechazar entrada para darme cuenta de que el elemento que he seleccionado no corresponde a ningún elemento de la lista. Bien, vamos a darle a guardar y bueno, vamos a eliminar esta lista que ya hemos visto cómo la creábamos. Para quitarla, pues simplemente quitar validación y como veis me ha desaparecido la flechita y aquí se me ha quedado únicamente el texto, que lo voy a eliminar.
Bueno, luego tenemos también crear listas a partir de un intervalo. Voy a seleccionarla y vamos a ver cómo crear listas a partir de un intervalo. Lo primero que tengo que decirle, evidentemente, es el intervalo que voy a utilizar. Voy a darle aquí para seleccionar el intervalo y me voy a ir aquí a la otra pestaña que me he creado, ¿vale? Donde tengo aquí una serie de... Me he hecho una tablita con diferentes países y clubes de fútbol de esos países. Entonces, si yo quiero seleccionar un intervalo, pues simplemente debería seleccionar, por ejemplo, el rango de los países donde tengo los equipos de fútbol, ¿vale? Y le daría a aceptar. Le daría a guardar. Y si nos venimos aquí a la pestaña de listas, pues vemos cómo nos ha creado aquí una lista con todos los países donde tenemos equipos de fútbol. Como veis aquí hay países que se repiten, como España, como Italia, ¿vale? Están varias veces, pero la lista únicamente nos lo muestra una vez, ¿vale? Nos los unifica y nos muestra únicamente una vez el país de la lista. Vale. Hasta ahí serían las listas simples, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo crear listas dependientes. Por ejemplo, yo quiero crear una lista que en función del país, en mi caso, de la tabla que me he creado, en función del país que yo le meta aquí, quiero que me muestre los equipos únicamente de ese país. No quiero que me muestre todos los equipos de fútbol de todos los países. En ese caso debemos hacer dos pasos, ¿vale? Yo me voy a venir aquí a esta pestaña de aquí, por ejemplo, y vamos a introducir una fórmula, ¿vale? Que es la fórmula filter. Y vamos a explicar la formulita esta, donde nos dice que tenemos que seleccionar un intervalo y una o más condiciones. En mi caso va a ser una condición porque solo tenemos un dato más aparte del país, que es el equipo de fútbol. Y bien, el intervalo que tenemos que... donde tiene que buscar, ¿vale? Donde tiene que filtrar, va a ser todo el intervalo, tanto de países como de equipos de fútbol, ¿vale? Hasta ahí. Y como veis, tengo el rango de desde la A2, que es donde empieza la tabla, hasta la B98, que es donde termina mi tabla. Bien, voy a darle punto y coma, ¿vale? Y ahora tengo que darle una condición. Tengo que decirle que el equipo de fútbol, ¿vale? Quiero que sea únicamente del país que yo tengo seleccionado en esta celda de aquí. Por lo tanto, voy a eliminar esto. Vale. Entonces, el rango que tengo que seleccionar es el rango país. Voy a seleccionarlo, ¿vale? Y le voy a decir que ese rango tiene que ser igual a la pestaña B2 de esta pestaña, ¿vale? La celda B2 de esta pestaña. Y cerraría el paréntesis. Voy al intro y como veis, como aquí en mi lista tengo seleccionado el país Italia, aquí me filtra todos los países que tengo asociados con ese, o sea, todos los equipos que tengo asociados con ese país. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, España, pues en la otra pestaña me saldrían todos los equipos que tengo creados para España. Bien, pues ahora vamos a crear una lista desplegable que vaya en función del país que tengo aquí seleccionado. Y voy a poner, por ejemplo, selecciona un país. Vale, voy a hacer uno más grande. Y aquí voy a decirle que seleccione un equipo. Bien. Vamos a decirle lo que habíamos dicho antes. Para ello nos venimos aquí a la pestaña esta, ¿vale? Datos, validación de datos, y voy a decirle que coja los datos de un intervalo. ¿Qué intervalo va a ser este? En este caso me voy a venir a la pestaña de equipos de fútbol y en este caso el intervalo no va a ser
ni la columna A del país ni la columna B del equipo de fútbol, ¿vale? Va a ser la columna P, donde tengo los países ya filtrados dependiendo de la celda esta. Entonces voy a decirle que el intervalo lo coja de la pestaña equipos de fútbol y que me coja toda la columna P. Voy a dar a aceptar y le vamos a dar a guardar. Nos vamos a venir a nuestra pestaña de listas y, como veis, aquí únicamente me ha filtrado por los equipos de ese país. Si yo aquí selecciono, por ejemplo, ahora el país Alemania y despliego, pues únicamente me muestra los países, los equipos de Alemania. Argentina, lo mismo. Me muestra únicamente los equipos en función del país que tengo seleccionado en la celda B2. Bueno, pues hasta aquí habrá sido el tutorial de esta semana, la clase de las listas desplegables. Me tenéis que perdonar por los ruidos de fondo. Tengo un vecino molesto que está de obras y no sé nunca cuándo va a empezar con el taladro, pero bueno, espero que no os haya incomodado mucho. Y nada, cualquier tipo de duda que tengáis sobre las listas, ya sabéis, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y como siempre os digo, pues me gustaría que os suscribáis al canal, me dejáis un buen like y un comentario. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.